Bienvenidos a un video más para el canal, continuando con esta serie de videos de diferentes películas. En esta ocasión tocó una versión de película en terror, una versión de Drácula de Bram Stoker. Espero que les guste esta línea. Estoy presentando como dos videos. En este primer video vamos a enseñar un exclusivo que vendrá a ser Drácula Chase, y en el siguiente video uno exclusivo de Funko Shop. Es una línea corta, solamente son 6 Funkos, y vamos a enseñar la colección completa en este canal para que lo vean, para que hagan una review, para que decían si es que vale la pena comprarlo o no vale la pena comprarlo. Y sin más, no se olviden dejar su like, su comentario, que eso apoya muchísimo al contenido del canal y sobre todo a aumentar en este reencuentro de suscriptores, que depende mucho de ustedes. Sin más, espero que les guste y disfruten del video. Iniciamos con el video del día de hoy, continuando con esta serie de videos cortos de diferentes películas, y en esta ocasión tocó una película de terror, una película de Drácula, pero no cualquier Drácula, sino la primera película de Drácula, la que fue de Bram Stoker. Hay ya muchas versiones de esta película, incluso series y un montón de contenido en la cinematografía sobre este personaje, sobre este vampiro, pero el original se remite a la obra de Bram Stoker. Empezamos con este video curioso de los diferentes Funkos que van a aparecer en esta película, ya que es prácticamente una película de culto, algo muy memorable que está no solamente en la cultura geek, sino también en el coleccionismo en general, como en figuras, estatuillas, esculturas, un sinfín de cosas en el merchandising de Drácula. Que empezamos sin más con esta versión exclusiva Chase que tenemos por aquí. Vamos a ver cuánto está costando más adelante, y como es costumbre en el canal, empezamos de izquierda a derecha y empezamos con este funkito de acá. En este primer video tenemos por aquí a Van Helsing, un personaje que ha salido en muchísimas películas, incluso tiene una película del solo con otro trama. Verdad que hay demasiado contenido solo de los personajes de la película. Tenemos por aquí Funko Pop Movies, Bram Stoker Drácula 1075 Van Helsing. En el segundo lado tenemos cómo vendría a ser el Funko, y lo curioso es que acá hace la representación de la pintura, porque hay una pintura que hace referencia a cómo vendría a estar Drácula, el manto. Verdad que mucho contenido y demás. Lo curioso acá es que también me ha venido una caja con detalles, tiene un detallito en la parte de arriba, está chancadito. Esta es la línea original de colección, Bram Stoker Drácula, y acá tenemos a Vlad the Impaler, que vendría a ser Drácula mismo, pero cuando era joven, antes de convertirse en Drácula. La película inicia con una pequeña guerra, y bueno, él empieza combatiendo, y luego con el pasar del tiempo, al parecer se convierte en un vampiro por el amor de una chica. Tenemos aquí también a Drácula cuando se convierte en humano, cuando sale al exterior para conocer a más personas. Esta es la apariencia que toma, este es el Drácula antes de volverse el conde de Drácula, y acá tenemos cuando ya está convertido totalmente en vampiro. Y Van Helsing, que vendría a ser el antagonista de esta película, cazando a este vampiro. Por cierto, hay un Funko más que aparece, que es exclusivo de Funko Shop, donde está este Funko de acá, pero con el casco. En el cuarto lado tenemos aquí de forma vertical Van Helsing, Funko Pop 1075, y en el quinto lado la carita con la antorcha, bien característico de esa época. Vamos a abrirlo, vamos a ver cómo es por dentro. Es la primera vez que vamos a abrir esta línea, una película que me gusta mucho, bastante antigua, y viene con sellitos de seguridad. Qué bien, para que no se caiga. Tenemos aquí a Van Helsing con 4 sellos de seguridad, un Funko ya mucho más actual, y viene sin expositor. Está un poco pesadito al parecer, no sé si es por el cabello, pero el diseño lo han hecho pesado. Y tenemos por aquí los datos referenciales: una cruz, tiene el saco característico de la película, una antorcha que es típico de la época ya que ahí no había luz, las ojeras, como pueden ver aquí en los ojitos, como pueden ver acá tiene los hoyitos, y el cabello, wow, tiene muchísimos detalles y está bastante interesante. Un personaje muy pero muy entretenido, que le han sacado muchísimo merchandising en Hollywood con otras películas más, donde incluso él es el protagonista y no Drácula. Muy interesante. Vamos a ponerlo en la base giratoria para que lo puedan ver con más detalle. Está Van Helsing, el antagonista. Quiero hacer constar que fue en este momento en el que yo, Abraham Van Helsing, me involucré personalmente en estos extraños sucesos. Profesor Van Helsing, qué bueno que haya venido. Siempre atiendo a mis amigos cuando me llaman.
Bien, Jack, dime todo sobre tu caso. Tenemos aquí al Conde de Drácula, el personaje principal de esta película. Funko Pop Movies, Bram Stoker Drácula 1073, Conde de Drácula. Hay una escena muy icónica en esta película donde él se está lamiendo la navaja con la que se cortó el chico que llega por la sangre, y es una escena muy interesante. Ojalá que el copyright permita poder ponerla en el video como referencia. Tenemos al Conde de Drácula y la misma línea, ¿no? En esta ocasión estamos presentando Van Helsing, el Conde de Drácula y su versión exclusiva Chase, que va a salir en un momentito. En el cuarto lado tenemos Conde de Drácula en formato vertical 1073 y aquí su carita. Vamos a abrirlo, vamos a ver cómo es por dentro. Y bueno, como han visto, lo curioso aquí es que el Chase hace referencia a la escena que le digo de la navaja, que en verdad que está muy bien actuado y se ve muy interesante. Y aquí está el Conde de Drácula con 4 sellos de seguridad. Y viene obviamente sin expositor porque no lo necesita. Al parecer no se le van a ver los pies. Ajá, no se ven los pies. Pero acá tiene el número de serie de Funko del 2021. Funko relativamente nuevo, ¿no? No creo que se haya valorizado mucho en el tiempo. Le pueden ver las pecas características del personaje, las ojeras también y la sonrisa típica, ¿no? Ya que Salim intenta dar confianza cuando en el fondo lo único que quiere pues es comerte. El detalle del cabello, miren. Wow. No tiene textura el cabello en la parte de atrás y aquí está simulando la cola que él tiene, ¿no? Parece un peinado bastante raro donde se peina para atrás y se hace una cola en el medio y otra cola acá, muy curioso. Está con la capa roja característica, es más, hace una simulación como si fuera un sacerdote, entonces lo pueden ver bien. Tiene detalles en la túnica muy interesantes, muy curioso, y los dientes de color amarillo, como no, característico de la época. Este vendría a ser el Funko Pop de Drácula. Hasta el momento son solamente 6 Funkos de la colección completa y vamos a mostrar todos, bueno, entre este video y el que viene. Voy a poner una base giratoria para que lo puedan ver con más detalle. Bienvenido a mi hogar. Entre por su voluntad y deje algo de la felicidad que posee. Conde Drácula. A usted, dígame, Drácula. Le doy la bienvenida a mi humilde hogar, señor Harker. Pase. Y esta vendría a ser la escena que les comento con la navaja. La caja se mantiene absolutamente igual. Funko Pop Movies, Bram Stoker Drácula 1073 Chase. Valga recordar que los Funkos Chase es de una caja de 6. Hay una posibilidad de que te toque un Chase, un Funko con una variación. Y aquí tenemos la escena icónica donde lame la sangre de la navaja. Buenísimo. Acá tenemos cómo vendría a ser el Funko. Bueno, cómo vendría a ser el regular. La línea que estamos presentando el día de hoy, a excepción de estos dos, con el exclusivo de Funko Shop que sale en el siguiente video. Y aquí el Conde de Drácula 1073, la caja totalmente igual, solamente cambia porque es un Chase. Vamos a abrirlo y vamos a hacer la comparativa. Y sobre todo ver cuánto cuesta. Vamos a ver si es que esa diferencia vale el precio del Funko o capaz no. Este es mi Funko preferido, el que más me gusta. Viene con 4 sellos de seguridad, al igual que el otro. Viene sin expositor, pero acá hace la representación que les digo, ¿no? Que les comento que es la que más me gusta de este actor, que aparece al inicio de la película nada más, que es donde lame la sangre de la navaja y lo hace con una pasión y con una actuación increíble. Ahora, vale la pena esta versión Chase porque es mucho más cara que la versión regular de todas maneras, solo por la navajita. ¿Cuál de los dos comprarían ustedes? Como pueden ver, la variación es muy mínima, la postura de manos es la misma, solo que acá está con los ojos más abiertos, acá cerrados, acá con la sonrisa, acá con la lengua afuera y en la otra mano la navaja. ¿Valdrá la pena? Eso lo van a decidir ustedes con esta review dependiendo del precio y de su economía. Entonces vendrían a ser los 4 lados. Bueno, 5 lados, ¿no? Porque vamos a mostrar el cabello también. Como ven, totalmente igual. No hay ninguna variación más aparte de la que hemos visto. Solo la navajita. Así que bueno, vamos a ponerlo en la base giratoria para que lo puedan ver con más detalle. Y es que está el Conde de Drácula en la escena icónica cuando lame la navaja con sangre. Aquí está, Drácula. El hombre tal vez debería dejarse barba. Bueno, y como ya saben, en la parte final vamos a decir el precio de cada Funko Pop, de todo lo que se está viendo acá, y vamos a empezar de izquierda a derecha. Empezamos con la versión regular del Conde de Drácula,
que según Funko App está costando $11, lo cual es bastante económico, bastante barato, incluso mucho más barato de lo que yo pagué en su momento. Es que yo por ese Funko terminé pagando alrededor de 45 soles, 48 soles, lo que vendría a ser más o menos unos $15 aproximadamente. Ahora vamos a hacer la comparación con lo que dice eBay. Pues sí, como estamos viendo aquí en pantalla, el precio del Conde Drácula en versión regular está muy económico, así que sí hace muy bien la referencia a lo que dice Funko App, ya que está costando entre 11 y $15 aproximadamente. Lo que sí veo es que el Chase se ha valorizado muchísimo, eso sí me sorprende bastante. Miren, aquí hay un Conde Drácula que lo han gradeado y lo han subido hasta 741. Wow. Y también está firmada por el actor. Bastante caro en verdad, pero sí, en la versión regular está costando tal cual como dice Funko App. Continuamos con el siguiente, amigos, que vendría a ser la versión Chase. Según Funko App está costando $31, lo cual ya es bastante caro, bastante excesivo. Estamos hablando de más del triple en el precio. Yo recuerdo que por él pagué 100 soles, lo que vendría a ser equivalente más o menos a $25 o incluso un poquito menos. Pero vamos a ver qué es lo que dice eBay. Aquí en eBay podemos ver de que sí, el Funko está más caro, incluso tendría una media de un poquito más de $31. Estaríamos hablando ya más o menos de unos $50, aunque hay diferentes precios y obviamente van a escoger el precio más económico, ¿no? Que sería lo más lógico. Más o menos está bordeando, según lo que vemos acá, en una media entre $30 a $35. Miren, y el pack lo están vendiendo a 185. Wow. Así que estos vendrían a ser los precios actuales en eBay. Ojalá que en el tiempo se mantengan así. Bueno, si se valorizan pues mejor, y si lo quieren coleccionar pues ya le estará costando muchísimo más caro. Y por último, amigos, aquí tenemos a Van Helsing. ¿Cuánto está costando Van Helsing? Pues muy barato, cuesta según Funko App $11, lo mismo que el precio del regular. Así que vamos a hacer la verificación de cuánto está costando este Funko. A mí me costó igualito, tal cual como dicen aquí en la Funko App, muy económico, pero vamos a ver cuánto está saliendo en eBay. A ver, ¿qué tenemos por aquí? De primera entrada está costando un poco más caro. Un protector, dice, debe ser por el tipo de protector que tiene, porque es muy caro. Y acá vemos los precios que están acorde a lo que dice Funko App, que es un precio bastante módico, entre 40, 48, 55 soles, que sí, ahí estaríamos hablando de entre 15 a $17 más o menos, $18, pero también hay precios menores. Así que lo que está diciendo Funko App pues es verdad. Es totalmente cierto. Ya tenemos los precios actuales en el mercado al día de hoy. Y esto vendría a ser todo por el video de hoy. Voy a estar tomando una foto de todo lo que están viendo acá, de todo este diorama, para subirlo a mi cuenta de Instagram, de que también me pueden seguir por esa red social. Y voy a estar haciendo un video resumen de este video, que lo voy a estar subiendo a mis diferentes plataformas que tengan el formato de video corto, como es aquí en YouTube en Shorts, como en Instagram por Reels. No se olviden también de dejar su like, su comentario, que eso apoya muchísimo el contenido del canal, ya que este proyecto siga creciendo. Y también sobre este recuento de suscriptores, que cada vez va creciendo más video, y eso es gracias a todo su apoyo. Así que sin más, espero que les haya gustado esta review un poco antigua. Son Funkos del 2021 si mal no recuerdo, y puedan tomar una decisión sobre si comprarlos o no comprarlos. Nos vemos en el siguiente video, donde vamos a estar finalizando esta línea, que es una línea corta de 2 videitos nada más. Así que nos vemos ahí en el siguiente video. Chao.